El presidente Jimmy Morales se sube a la ola de cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SFJimmyReformas. A continuación, la nota en donde se presenta esta propuesta. El presidente Jimmy Morales recibió de manos de la sociedad civil un proyecto de reforma a la ley electoral y de partidos políticos que busca incluir aspectos que quedaron enterrados con la reforma que el Congreso aprobó este año. Esta propuesta incluye 5 grandes temas. El primero de ellos, el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, del cual resalta modificar la comisión de postulación de magistrados, así como el periodo que estarían. 3 magistrados permanecerían 8 años, mientras que 2 de ellos 4 años. El segundo es el de la democratización interna de los partidos. La propuesta plantea limitar el proselitismo. Asimismo, el orden de postulación de los partidos debería alternar entre hombre y mujer. El tercero, la modernización del padrón electoral. En este sentido, resaltaría la modificación de que una vez una persona adquiere DPI, automáticamente se agrega al padrón electoral. Cuarto, los sistemas electorales. Se fijaría el número de diputados en 160, los cuales podrían ser electos marcando el partido, marcando la fotografía del candidato o de ambas formas. Finalmente, las organizaciones políticas. El documento contempla la creación de partidos distritales capaces de postular a candidatos a diputados distritales. Para mañana, el presidente Jimmy Morales tiene programado reunirse con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para presentar el documento que aglutina consensos alcanzados por diversas instituciones. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. El presidente Jimmy Morales se reúne con representantes de la sociedad civil para, en conjunto presentar una propuesta de cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Ya lo había prometido en aquella ocasión cuando nos preguntábamos si iba a ratificar o no las reformas que se aprobaron en el Congreso. Ahora, retoma algunas de esas ideas que se quedaron en el tintero en la ocasión anterior y vamos a profundizar qué nos propone el presidente Jimmy Morales con esta nueva reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Ya lo sabe, puede enviar sus comentarios con la etiqueta SFJimmyReformas. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Hiring y Estuardo Zapeta. No estamos hablando de la reforma fiscal porque muchas personas al escuchar reformas pensaron que era sobre esta reforma de tema fiscal que aún no viene. Ya dio algunos avisos de lo que va a hacer, adelantos de lo que pudiera hacer, pero todavía no. Vamos a platicar de la reforma a la ley electoral. ¿Tu primera impresión, Daniel? Bueno, yo el primer comentario que haría es más sobre la forma en la que se plantea esta reforma. Creo que hay aspectos muy positivos en todo esto. Para empezar, el hecho de que ya se está pensando en la segunda generación de reformas, después de la muy reciente reforma del sistema, y estamos pensando en la siguiente elección. O sea, no creo que nos vayamos a casar con el sistema que se reformó en mayo, sino que va a haber en algún momento de esta legislatura otra reforma más. Entonces ese será el set de reglas que entrará a jugar para la siguiente elección, y eso yo creo que es algo muy positivo porque hacen falta estas reformas. Y de ahí yo haría una reflexión que ya no es tan positiva, y es la forma en la que muchas veces planteamos políticas públicas, intentando validar las propuestas con muchísimos distintos grupos, que hace que sean reformas un tanto incoherentes, un tanto, digamos, con pincelazos de distintas características, y que en muchos casos pueden tener incompatibilidades dentro de la propia reforma. Y yo creo que es exactamente lo que ha pasado aquí. Ya en la tarde, leyendo la reforma que se está planteando, uno identifica muchas cosas que no hacen clic, y te puedes imaginar que es porque agarraron al del CACIF, a Fundesa, al de la San Carlos, al de Flaxo, al de IEPADES, entonces fueron agarrando distintas instituciones, cada uno con sus ideas, cada uno con su agenda, y en este proceso de consenso pues pasamos una cosa, pasamos otra, como un poquito de cada quien, en vez de que tengas
un buen grupo de asesores, o que estas cosas nazcan de partidos políticos y que las reformas tengan coherencia. Da la sensación de que ahonda un poquito más en esta falta de programa, en esta falta de ideas que tiene esta presidencia, que tiene que tirar de un conglomerado de distintas instituciones de sociedad civil para validar una reforma que es la primera, y eso también es un aspecto positivo, que presenta este presidente. Lo positivo que menciona Daniel, se retoma el debate, pero bueno, hay ideas que se rechazaron en el ejercicio anterior y hay nuevos cambios, hay novedades que sí podrían modificar de raíz el sistema de partidos políticos, o nos estamos quedando solo en la forma, Star. Yo creo que estas son las... primero, para mí, en general, yo lo veo como un acto positivo. Yo estoy de acuerdo aquí con nuestro colega Haroldo Chetemul, que este es un acto positivo del presidente Jimmy Morales. Reaparece Jimmy Reaparece, Morales, ¿no? Pero reaparece tomando el liderazgo, independientemente de quién haya hecho, ¿cómo es que le llamás, Daniel? El fiambre. Sí, es un fiambre, es una Macedonia de propuesta, pero creo que hay bastante rescatable de ese fiambre. De hecho, el fiambre puede terminar siendo para nosotros en Guatemala, Daniel, un plato muy delicioso y muy apetecido, y caro también, ¿verdad? Con muchos ingredientes. Con muchos ingredientes, pero que la combinación de esos ingredientes no te da un plato malo, de hecho te da un plato que une a la familia. O sea, aún no digo la moraleja, sino la metáfora del fiambre puede quedar bien en este caso. Y yo lo veo como un acto positivo del presidente. Creo que sí se colaron temas que obviamente tenemos que debatir. El tema de las cuotas yo lo voy a debatir siempre. Pero curiosamente el de las cuotas o el de las propuestas, hay un balance muy interesante con partidos regionales, hay un balance muy importante con, por ejemplo, que ya se vote por personas y no por partidos, porque puedes estar de acuerdo con el número 3 en el sistema actual de la lista nacional, pero para que llegue el número 3 tenés que votar por el partido, y en el número 1 va el narco y en el número 2 va el secuestrador. El número 3 va ahí, entonces uno pregunta por qué está el número 3 ahí, porque ese era el partido que tenía más oportunidades, pero eso no se podía hacer ahora bajo estas reformas, y es una propuesta, no hay reforma, esto lo va a tener que ver el Congreso. Se puede hacer de una forma limitadísima, que hay que explicarle a la población, limitadísima. O sea, si la gente piensa que va a empezar a votar por caras en un sentido general, no, está equivocadísimo. Pero digamos, ese es el debate que hay que avanzar. En esa forma de elección, en ver cómo se puede viabilizar una elección de esa manera, hay que discutir. Y yo no estoy muy seguro que tendría que salir solo de los partidos políticos. Aquí esta es una propuesta que nace, y es cierto, de un fiambre, pero que yo creo que tienen varias cosas rescatables, y yo creo que eso es precisamente lo que tenemos que ir discutiendo. Insisto, tomando la metáfora del fiambre, el fiambre puede salir bien. Sí. Ahora, yo lo que voy a intentar justificar más tarde es que esto, más que un fiambre, es una combinación entre dulce y salado que en realidad no sabe tan delicioso como un fiambre, aunque es verdad, hay cosas muy rescatables. Y veremos, vamos a calificar también la sazón del cocinero, que vendría siendo el que la presenta Jimmy Morales, que le tira el reto al Congreso de la República. Ese no ha hecho absolutamente ninguna sazón a todo esto. O sea, realmente no ves la mano de barniz de coherencia en ningún momento. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Ya lo sabe, puede enviar sus comentarios con la etiqueta SF Jimmy Reformas, y también votar en el sondeo que hemos lanzado en la cuenta de Twitter de Guatevisión para conocer su opinión sobre estas nuevas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Volvemos luego de la pausa. Lo presentaré como una iniciativa de ley al Honorable Congreso de la República, para que este organismo del Estado asuma su rol protagónico e histórico para retomar las demandas legítimas que quedaron pendientes. Palabras del presidente de la República, Jimmy Morales, al momento de lanzar también el reto al Congreso de la República para conocer esta propuesta de reformas a la ley electoral de partidos políticos. Y bueno, hay que aclarar, no es una propuesta que nace del seno del organismo ejecutivo, sino con diferentes organizaciones se arma un consenso, y bueno, ahora el presidente Morales la adopta como propia y la presentará al Parlamento, al Legislativo. Le preguntamos a los seguidores de redes sociales cómo ven
esta propuesta de reforma nuevamente. ¿Qué opina de las SFI reformas? El 47% pide un tiempo para analizarlas, un 44% cree que nada va a cambiar y un 9% sí urge una aprobación, un cambio en el sistema de partidos políticos. Seguimos con esto de ver temas que no generan muchos roces, como el fortalecimiento del TSE, la modernización del padrón. Pero bueno, cuando hablamos ya de democratizar la elección de magistrados específicamente, elección de magistrados, que esto sí varía de una manera radical. Forma y que lo quieren hacer sin tantas influencias como es en este momento. Pero si hablamos de democratización de partidos políticos, y ahí vemos el tema de las cuotas, ¿es necesario integrar este tema? Estuardo nuevamente hizo mucho ruido la vez pasada. ¿Qué va a pasar en esta ocasión? Bueno, yo creo que todo el tema de las cuotas quedaría, y ahí es mi insistencia, en el voto directo, en el voto nominal, como se llama. Quedaría solucionado, no tendríamos ni debate aquí si aún la misma ley, digamos que la ley te pidiera que tuvieses que llevar, por ejemplo, en la primera casilla a un hombre, digamos que va un hombre, ladino, en la segunda casilla una mujer indígena, en la tercera casilla un hombre ladino gay, en la cuarta casilla, un hombre afro-caribeño garífuna, por ejemplo. En la cuarta, y así. Porque ese es el sistema de cuotas. El sistema de cuotas son características especiales por posición dentro de una lista. Esa es la definición del sistema de cuotas. Cualquier cosa que propondrían se solucionaría si cada quien pudiese votar por una persona, en un no listado por abierto. partidos. Ahí solventamos el problema de si hay cuotas o no hay cuotas, porque ya sería decisión de la sociedad, no serían porcentajes que estarían establecidos. Algunos países tienen porcentajes, por ejemplo, del número que tienen que proponer y del número que tiene que llegar a gobernar. Número de mujeres, por ejemplo, número de... Y ahora ya hay términos de diversidad, de inclusión, digamos, de etnicidad, de sexualidad y todo eso en otras decisiones. Pero aquí eso lo solucionás si cada quien puede elegir uno por uno. Pero ¿por qué no? Y mi propuesta es la siguiente: ¿por qué no de todo este fiambre, en el fiambre aún tenemos fiambres blancos y fiambres morados, ¿verdad? Y una de las claves del fiambre, yo no soy chef, pero no lo dice nuestro chef aquí, Guayo González de Guatevisión, es en realidad el caldillo, el caldo que se le echa de último, esa sazón que, entendiendo o leyendo, siguiendo con la metáfora del fiambre, al presidente se lo vamos a pasar al Congreso de la República. Si esos cambios no siguen presión de la plaza, presión de la ciudadanía, presión de la comunidad en el Congreso de la República, creo que ahí vamos a perder una excelente oportunidad. Una nueva oportunidad para debatir estos temas, incluida la de las cuotas, Daniel. Sí, que es un tema que viene y es un tema importante, pero solo para ilustrar lo que yo estaba diciendo antes y para boicotear un poquito la metáfora del fiambre que está planteando Estuardo. Es que lo malo es que la planteé yo, sí, tienes razón, pero cuando estamos hablando de técnicamente cómo se compatibiliza eso, si uno se fija, se exige dentro de la democracia interna se exige paridad en las listas que se van a presentar y se va a hacer a través de representación de minorías. Y se espera que la lista que salga de eso también tenga la paridad y alternabilidad. Perdón, seguiríamos con la fórmula de Hont, porque ahí es el punto. Ahí es donde yo me perdí. Ese es el punto, sí se contempla. Y tú dices, si las listas están así en DONT y empiezas a agarrar dos de aquí, uno de aquí, va a depender de cómo esté distribuido el voto. No necesariamente la lista que salga va a ser una lista de paridad y alternabilidad. Entonces quitemos la fórmula de Hont. ¿Cómo es que van a hacer eso? Es que siempre ha sido mi propuesta eliminar la fórmula de Hont. Es que ahí es donde tú decías, ya se va a poder votar por candidato, se va a poder establecer una preferencia dentro de un listado que ya es cerrado. Es decir, tú vas a poder decir, no, pero yo de este listado no vas a poder elegir entre varios, sino de este listado quiero elegir este y este es el que quiero que se plantee como el primero de la lista y luego los demás se reordenan. Pero no se crean que es mucho más que eso. Entonces DONT sigue teniendo esa digamos, exigencia tan dictatorial en cierto sentido,